Listo, entonces para el enunciado 3, yo les dije que podíamos copiar esto y, bueno, con control C, o ya ustedes saben, clic derecho, copiar. Tengo que oprimir la tecla Escape o escape, ¿listo? Para evitar pues que se me dañe la fórmula, ¿no? Doy doble clic donde quiero pegar la fórmula. Entonces yo borraría todo esto que está acá. Con control V o clic derecho pegar. ¿Sí? Opciones de pegado acá en este icono. La pegamos. ¿Listo? Y pues traíamos la estructura del enunciado 2. ¿Sí? Solamente había que cambiar esto que está acá. En vez de mayúscula, como necesito ahora todo en minúscula, pues utilizo la función correspondiente. Minusc. ¿Listo? Recuerden que con tabularlo autocompletamos. Y listo, entonces ya acá podríamos pues, aplicar otra fórmula y vemos que queda en minúscula todo. ¿Listo? Bueno, entonces espero que esa partecita haya quedado clara. Vamos a pasar a otras funciones. Sí, ya estoy grabando la clase, no se preocupe. Las del miércoles y viernes pasado no quedaron grabadas, pero bueno, esta sí ya está siendo grabada. Creamos acá otra hojita. Se puede llamar izquierda, is, de y ext, así como lo tengo acá. Sí, esto es para decirles que vamos a ver las funciones izquierda, derecha y extraer. ¿Listo? Entonces, esto hace referencia cuando queremos extraer o mostrar solamente ciertas letras de una palabra. ¿Listo? Entonces, en este tiempo lo que vamos a hacer es realizar esta tablita. ¿Sí? Entonces tenemos las ciudades, diferentes ciudades, 9 ciudades. Y acá en las columnas vemos los criterios que vamos a utilizar para entender las funciones que les voy a explicar. Entonces, esta celda nos está diciendo que quiere los 2 primeros caracteres, obviamente de las ciudades que tengo acá, ¿no? Entonces, pues, nuestra lógica nos dice que los 2 primeros caracteres serían la P y la A de Pamplona, la O y la C de Ocaña, ¿listo? Y así sucesivamente. Entonces, si hablamos de primeros caracteres, ¿en qué posición se encuentran de una palabra? ¿En qué posición están? Pues están a la izquierda, ¿cierto? Entonces allí es donde yo voy a utilizar mi función izquierda para extraer los 2 primeros caracteres, en este caso de las ciudades, puede ser de nombres, ¿cierto? De cualquier otra palabra. Entonces ya sabemos, para introducir cualquier función, pues con el igual, o acá en el botón de insertar función, yo hago clic, él inmediatamente me coloca un igual, ¿cierto? Y acá yo puedo escribir izquierda, vamos a ver si corro con suerte que me lo busque, izquierda y le doy ir, ajá, y aquí ya me la encontró. ¿Listo? Lo que está en azulito es la función izquierda que necesito. Doy en aceptar. ¿Sí? Esto lo hago para que veamos qué argumentos nos pide la función. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos pide? Un texto. ¿Listo? Entonces, acá él mismo nos está diciendo, es la cadena de texto que contiene los caracteres que desea extraer. ¿En caso cuál sería? Pues acá donde está Pamplona. ¿Listo? Yo la selecciono y aquí vean que hace una referencia relativa a esa celda. ¿Listo?
como estamos hablando de que esta función extrae los caracteres que están a la izquierda de la palabra, entonces solamente tenemos que decirle cuántos caracteres queremos que extraiga de esa palabra. Entonces acá nos está diciendo los dos primeros caracteres. Entonces coloco el número 2, ¿listo? Y observen que él mismo me está sugiriendo acá, o pues predice el resultado que vamos a obtener. Entonces obtendríamos PA de Pamplona. ¿Listo? Le doy en aceptar y acá ya tengo mi resultado. Recuerden, doble clic para que me autocomplete y ya tenemos los dos primeros caracteres de todo este conjunto de palabras o ciudades. ¿Listo? Así como podemos extraer los primeros caracteres o los ubicados o los que están ubicados a la izquierda, lo podemos hacer hacia la derecha. Entonces, lo mismo acá voy a hacérselas de forma manual, o pues buscándola aquí. Entonces ya saben, buscamos derecha, ir, y acá me la encuentra, aceptar, y me está pidiendo los mismos argumentos o las mismas entradas para esta función. Entonces, ¿qué requiere? Un texto. En ese caso, pues sería aquí el A2, ¿sí? El que tiene Pamplona. Y número de caracteres. Entonces, recuerden que son los 3 últimos caracteres, ¿sí? Cuando ustedes les digan últimos, es porque están ubicados, obviamente, a la derecha. Si le dicen primeros, pues ya ustedes hacen referencia a la función izquierda. ¿Listo? Entonces, 3 últimos caracteres, pues coloco el número 3. Y acá observen, ya me predice el resultado. Aceptar. Listo, entonces ya tenemos las 3 últimas letras o caracteres de este registro. ¿Listo? Voy a hacerlo acá directamente escribiendo la fórmula. Igual aquí ya me sale, observen lo que está en azul, tabulador, para evitar pues algún error de escritura. Y hago lo mismo, entonces, ¿cuál texto o de cuál texto quiero extraer los últimos caracteres de este texto? En este caso sería Ocaña porque estoy haciendo mi fórmula en lo que corresponde al registro de Ocaña, ¿cierto? Punto y coma, ¿cierto? Y número de caracteres, entonces le digo que 3, o sea, quiero los 3 últimos caracteres. ¿Listo? Cierro mi paréntesis, enter. ¿Listo? Y aquí obtenemos el año, ¿vale? Y pues ya puedo autocompletar. Listos por ese lado. Ahora, quiero extraer, por ejemplo, esta palabra que es muy grande, para manga. Y quiero extraer ciertos caracteres, pero esos no están ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, según este enunciado, segundo y tercer carácter de Bucaramanga, pues vendría siendo la U y la C. ¿Sí? Entonces, ¿con qué función hago eso? ¿Cómo lo hago? Voy acá a ubicarme en la celda D2. Voy a abrir el cuadro de diálogo de todas las funciones y voy a buscar la función extrae. Ir. Ojo, es extrae, no extraer. ¿Listo? Es sin la R. Extrae, aceptar. Aquí ya cambia un poquito la cosa, porque si ustedes ven, no nos está pidiendo 2 argumentos, sino 3, ¿sí? En comparación con la de izquierda y derecha. Tengo el mismo texto, ¿cierto? Entonces, pues el mismo campo de texto, entonces yo le digo de dónde quiero extraer los caracteres. Pues sería ahí, de acá, ¿sí? A2. ¿Cuál es la posición inicial de los caracteres que quiero extraer?
Entonces yo aquí estoy diciendo segundo y tercer carácter, ¿sí? ¿Cuál es la posición inicial? El segundo carácter. Desde ahí va a empezar a extraer. ¿Listo? Entonces posición inicial vendría siendo el segundo carácter. ¿Listo? ¿Cuántos caracteres quiero extraer? Entonces está el segundo y el tercer carácter. Eso quiere decir que son dos caracteres los que quiero extraer. ¿Listo? Coloco el número 2 y observen que aquí me extrae el segundo y tercer carácter de Pamplona, ¿sí? La A y la M. ¿Listo? Acá, por ejemplo, si yo le colocara 3 caracteres, él ya va a colocar la A, la M y la P. ¿Sí? Y eso está, pues dependiendo de lo que queramos, ¿no? Si queremos de ahí en adelante, del segundo al sexto carácter, al séptimo, que nos muestra Pamplona sin la P. Sí, ya si nos pasamos, pues él ya no va a encontrar más, él va a seguir mostrando pues hasta el final de la palabra. ¿Listo? Entonces, queremos segundo y tercer carácter, solamente 2 caracteres vamos a extraer de allí. Aceptar. ¿Listo? Por ejemplo, queremos a partir del tercer carácter y queremos que solo extraiga uno solito. Entonces, voy a hacerlo aquí de forma escrita. ¿Listo? Extrae, recuerden. Me pide primero el texto. ¿Sí? Como estoy acá en la segunda celda, pues hago referencia a cada ocaña, ¿no? Punto y coma. ¿Cuál es la posición inicial? Entonces yo les dije que quería extraer a partir del tercer carácter. ¿Sí? Entonces que empiece desde la primera A. Entonces yo le digo tercer carácter, esa va a ser mi posición inicial. Y que extraiga 2, por ejemplo, o sea, que extraiga el tercer y cuarto carácter. ¿Sí? Entonces son 2 caracteres los que voy a extraer. Cierro mi paréntesis, enter. Entonces, vean que a partir del tercer carácter, ¿cierto? A partir de este carácter va a extraer 2 letras. ¿Listo? Entonces allí tenemos pues diversos ejemplos para hacer estas funciones. Entonces, voy aquí en la parte de abajo les voy a colocar cómo es la función para que verifiquen. Bueno, recuerden que este extrae corresponde a lo que dice el enunciado de acá, ¿no? Segundo y tercer carácter. ¿Sí? Entonces es la primera función que está aquí. Por lo tanto bueno, esa es la que voy a arrastrar o autocompletar hasta el último registro. ¿Sí? Entonces observemos segundo y segundo y tercer carácter de Ocaña, pues sería la C y la A. De Cúcuta la U con tilde y la C, aquí me las está colocando, de Bucaramanga la U y la C, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces estas 3 son las funciones que corresponden a cada uno de los enunciados. Listo, entonces ya teniendo esas funciones, vamos de manera rápida a copiar la siguiente tablita que les voy a mostrar. Tiene 7 columnas, ¿listo?
Recuerden que pueden o copiar todos los registros que tengo acá o solamente con uno pues ya nos basta. Pero pues les recomiendo que hagan por lo menos 5. ¿Listo? Entonces consiste en nombre, apellido, consiste en una fecha de ingreso, la sucursal, si está en el sur, en el centro o en el norte de la ciudad, el área al que pertenece ese trabajador sería, es contabilidad, marketing, recursos humanos, administración, ¿listo? Y el sueldo, que son muy buenos sueldos, esto de cada uno de los trabajadores, ¿listo? Lo que corresponde a código 1 y código 2 son enunciados que les voy a mostrar una vez tengamos la tabla hecha. Para el código 1 tenemos el siguiente enunciado, entonces esos son códigos que de pronto podemos colocar en productos o si se necesita identificar algún tipo de pago con un código, entonces pues para eso vamos a utilizar las funciones que les acabé de explicar. Y entonces, ¿qué nos pide el código 1? Que tenga las 2 primeras letras del nombre, ¿listo? Entonces, según lo que vemos sería la C y la E, ¿listo? Es más, voy a escribirlo aquí al frente para ver cómo iría quedando el código, ¿no? C y la E, ¿sí? Las dos primeras letras del nombre. Después debe tener las 3 últimas letras del apellido. Entonces sería, en este caso, la N, la E y la Z. N, E, Z. ¿Listo? Después nos dice un guión. Después el mes de ingreso en números. Y entonces, ¿cómo sería eso? Pues el mes, ubicamos aquí el 07. Entonces ese sería el mes de ingreso en números. Si nos hubiese dicho en letra, pues sería julio, ¿no? Julio. Puede ser. Después nos dice que la segunda letra de la sucursal. ¿Sí? En este caso, como estamos con Celia Jiménez, sería la U. ¿Sí? Si fuese David Lucas, sería la E. ¿No? Después nos pide la tercera y quinta letra. Tercera y quinta letra del área. Entonces sería la N y la A. ¿Listo? N, A. Y observen que aquí al final nos dice todo en mayúsculas. ¿Sí? Así tal cual como lo estaba escribiendo. Entonces ese sería el código correspondiente a el primer registro. Bueno, ¿y cómo hacemos eso? Ustedes lo que ven acá, lo que yo hice acá, con cada uno de los pasos fue una concatenación, ¿cierto? Porque a medida que yo iba mencionando los requisitos, pues se me iba formando una cadena de texto. Entonces eso es lo que hemos hecho durante toda esta semana y la semana pasada, de concatenar. ¿Listo? Entonces a esa concatenación le vamos a agregar lo que hemos visto de mayúsculas, minúsculas y lo que hemos visto hoy de izquierda, derecha y extraer. ¿Listo? Entonces, ¿cómo empezamos? Voy acá a bajar un poquito para escribir mi código. Entonces ya saben, nos ubicamos en el código 1. El igual, y como ya les dije, vamos a concatenar, porque va a quedar una cadena de texto. Entonces escribimos la función concat. ¿Listo? Primer requisito. 2 primeras letras del nombre. Las primeras letras hacen referencia a la izquierda. Entonces vamos a utilizar la función izquierda.
izquierda. Autocompleto nos está pidiendo el texto, entonces nos está diciendo el nombre. Entonces selecciono el nombre. ¿Listo? En mi caso sería la A24. Después, punto y coma. Número de caracteres. ¿Cuántos nos están pidiendo aquí? 2. ¿Cierto? Entonces, coloco el número 2. ¿Listo? Cierro la función de izquierda. ¿Listo? Y miren que apenas cierro la función de izquierda, ya me está pidiendo el otro argumento para la función concatenar. ¿Listo? Entonces, con punto y coma, recuerden que añado pues otra cadena. ¿Listo? Lo que quiere decir ese punto y coma es que vamos a realizar el siguiente requerimiento o requisito, que nos pide 3 últimas letras del apellido. ¿Listo? Entonces, como es últimas, pues nos referimos a la función derecha. Derecha. Nos está pidiendo un texto. Entonces aquí, ¿qué nos están pidiendo? El apellido. Selecciono acá, en mi caso sería la B24. Sería Jiménez. Punto y coma. ¿Y cuántos caracteres? Entonces me está diciendo las 3 últimas letras del apellido. Pues 3 caracteres. ¿Listo? Cierro el paréntesis de la función derecha. Punto y coma porque voy a colocar otro requisito. Y observen que la función concat me está pidiendo el requerimiento o el texto 3. ¿Listo? El campo número 3. Bueno, ya hice 3 últimas letras del apellido. Ahora vamos con el guión. Como es un carácter, ¿sí? Aquí podemos pecar colocando el guión de una vez. Y esto, si hacemos enter, ya nos coloca un error ahí de escritura. Entonces, todo carácter que vayamos a colocar, sea un punto, una coma, 2 puntos, etc., debe ir entre comillas, ¿sí? Guardamos las comillas. Aquí no es necesario el espacio porque estamos trabajando con el código. ¿Listo? Entonces, guión. Ese sería el texto 3, ¿sí? Que sería esto que está aquí, un guión. Punto y coma, para indicarle que va otro texto, por decirlo así. ¿Y qué me está pidiendo? El mes de ingreso en números. ¿Listo? Entonces, recuerden, para fechas debemos usar la función texto, ¿sí? Y más si queremos extraer una parte de la fecha. ¿Listo? Entonces, texto, nos está pidiendo el valor, sería la fecha de ingreso. ¿Listo? Fecha de ingreso, punto y coma. ¿Cuál es el formato? Entonces aquí en el enunciado nos está diciendo mes de ingreso en números. ¿Listo? Entonces, recuerden, la parte del formato es con comillas. ¿Listo? Comillas. Me está diciendo en números, lo que quiere decir que debe ir 2 M's. ¿Sí? Porque es el mes y porque lo queremos ver como número. ¿Listo? Entonces acá nos mostraría el 07. ¿Listo? Cerramos las comillas. Cerramos la función texto. ¿Cierto? Punto y coma porque aún nos faltan requerimientos, ¿no? Vamos acá en mes de ingreso en números. Ahora, segunda letra de la sucursal. Y entonces, observamos, solo queremos la segunda letra. ¿Sí? Entonces, ni nos sirve la de izquierda ni la de derecha. ¿Sí? Entonces, vamos a extraer la segunda letra que sería la U. ¿Cierto? Entonces, pues utilizamos la función extraer. Extrae. Extrae, observenla ahí. Extrae. ¿De quién? Pues de la sucursal, ¿cierto? Entonces,
el texto que me pide aquí sería lo que yo voy a seleccionar acá, la D24. ¿Listo? ¿Qué va? La posición inicial. ¿Sí? Entonces, punto y coma y me muestra en negrita, o lo que yo estoy señalando aquí en azul, posición inicial. Sería el 2, ¿sí? Porque aquí estoy pidiendo la segunda letra de la sucursal. Entonces, la 2, punto y coma, y me pide el número de caracteres. Entonces, aquí solo me dice segunda letra y ya paré de contar. Entonces, solo una letra o un carácter. ¿Listo? Cierro mi paréntesis. Y paso al siguiente requerimiento. Entonces me dice tercera y quinta letra del área. Entonces ahí, bueno, punto y coma, ¿cierto? Resulta que no hay función específica para extraer, digamos que un carácter que se encuentra en diferentes posiciones, ¿cierto? O sea, no hay función para que me extraiga solo el tercer carácter y el quinto carácter en una sola función, ¿cierto? Entonces tengo que hacerlo en funciones separadas. ¿Y cuál es la función que me extrae por lo menos un carácter? Pues su nombre lo indica, extrae. ¿Listo? Entonces voy a seguir trabajando con esa. Para el tercer carácter, ¿cierto? Entonces voy a colocar la función trae. Trae. ¿No? ¿Cuál es el texto? Ojo acá porque ya no estamos trabajando con la sucursal. Ya nos está diciendo es el área. Entonces, el texto sería que me extraiga de el área, que sería la E24. ¿Listo? Punto y coma. Me dice aquí posición inicial. Y entonces, pues estamos hablando del tercer carácter o la tercera letra. Pues la posición sería 3. En este caso es la N. ¿Listo? Y yo no puedo colocar que quiero extraer 2 caracteres de allí porque ya me quedaría mal. O sea, pensar en que, bueno, listo, me piden el tercer y quinto carácter o letra. Entonces ya ahí digo que son 2 caracteres los que quiero. Y ojo ahí porque si yo coloco el 2 acá, ¿sí? Como número de carácter, no me estaría extrayendo la N y la A, sino la N y la T, ¿sí? Porque son caracteres contiguos. ¿Sí? Él cuenta uno después del otro. ¿Sí? Entonces a eso me refiero. Primero hay que extraer el tercer carácter, que en este caso sería la N. ¿Sí? Solo un carácter por ahora. Cierro mi paréntesis de esta función, punto y coma. Y ahora sí voy a extraer el quinto carácter. ¿Listo? Extrae. Extrae. Como es del área, pues sigo trabajando con la E24. Punto y coma. ¿Cuál es la posición inicial? La quinta letra. La quinta letra. Punto y coma. Y me pide el número de caracteres. Solo uno. ¿Listo? Si me hubiesen dicho aquí tercero, quinto y sexto, quinta y sexta letra del área, pues aquí hubiese colocado un 2, porque esa sí está una al lado de la otra. ¿Listo? Entonces, pues para que vayamos comprendiendo cómo es que funciona la función extrae. ¿Listo? Entonces, acá cierro el paréntesis del extrae y ya cerraría mi función concatenar. ¿Listo? Doy Enter. Muy bien. Entonces, 3 últimas letras. Acá yo estoy viendo que las 3 últimas letras del apellido
Solo me colocó las dos últimas. Vamos a ver qué pasó. Apellido lo tengo acá. 2, 3, 7. Vamos a probar lo siguiente. Tres últimas letras del apellido. Entonces, tuve que aumentarle uno más para que me colocara como lo quiero, ¿no? Bueno, ahí sí es un pequeño errorcito. Pero, pues si lo acomodamos así, o no sé si a alguno con el 3 le funcionó. Pero pues con el 4 sí me extrae las tres últimas letras, ¿no? Bueno, teniendo esto, ¿qué es lo último que nos falta? Todo en mayúscula. Y entonces ustedes dirán, uy, entonces a cada uno hay que ponerle la función mayúscula. No. Recuerden que todo esto me está devolviendo una sola cadena, y que es la que veo acá en minúscula, ¿cierto? Entonces, antes de toda esta función concatenar, todo esto que yo le estoy señalando acá, voy a colocar la función mayúscula. ¿Listo? Aquí está, mayúscula. Y recuerden cerrar el paréntesis. Enter. Y observen que aquí ya me está colocando el código como lo tenía acá arriba. ¿Listo? Ya sé. Ya sé qué pasó aquí. De pronto a algunos con el 3 sí les funcionó. Resulta que esos espacios que uno equivocadamente coloca cuando está construyendo la tabla, sí, fijo acá. Aquí había un espacio. Ese espacio me lo está contando dentro de los caracteres, ¿sí? Entonces, ¿el que estaba haciendo? Y por eso me estaba colocando el es solamente sin la n. Él me estaba contando primero el espacio este que estaba acá como un carácter. Entonces él decía, bueno, los tres últimos caracteres, entonces empezaba desde el espacio 1, la Z2 y la E3. ¿Listo? Allí están los caracteres. ¿Cómo me di cuenta que había un espacio? Porque aquí antes del guión me está incluyendo un espacio que yo en la fórmula no le dije que me lo incluyera. ¿Sí ven? Entonces allí fue donde yo me di cuenta que en el Jiménez había un espacio de más. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar, voy a editar aquí, o sea, si estaba bien. 3, son los tres últimos caracteres. Aquí con lo que voy a hacer no me va a mostrar el NES, ¿cierto? Pero fíjense, si yo borro este espacio que yo tenía aquí, Enter. Listo, observen, me aparece el NES y aquí entre el guión y la Z no me está colocando espacio. ¿Listo? A ver, entonces voy a hacer lo siguiente para que lo verifiquen por si les quedó algún error. Voy a copiarles esto acá encima. Voy a copiarles toda la fórmula para que nos fijemos si tenemos algún error. Por acá. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con
con esos espacios que nos quedan por ahí en los registros. ¿Listo? Si vemos algo raro, un posible error, y creo que eso me había pasado en clases anteriores, por un espacio no me estaba agarrando bien una fórmula. ¿Listo? Entonces, si les ocurre algo así, miren espacios. ¿Listo? Bueno, entonces en este ejercicio volvemos nuevamente con lo que son las condiciones y lo que tenemos de I y O, ¿cierto? Esas funciones. Aquí hay que ser, digamos que, o tener mucha concentración en lo que vamos a hacer. ¿Sí? De todas formas, el enunciado es muy claro. Por ejemplo, para el registro o el código de Celia Jiménez, nos dice, si es de la sucursal sur y del área de contabilidad, entonces nosotros miramos si se cumple para Celia. ¿Es de la sucursal sur? Sí. ¿Es del área de contabilidad? Sí. ¿Listo? Entonces, el primer carácter del código será la A. ¿Listo? Entonces yo aquí les puse a la derecha el código. ¿Listo? Ya pues después empieza a hacer otras preguntas que pues corresponden ya a otras personas, ¿no? Por ejemplo, aquí corrimos con suerte en el primer registro de que se cumpliera con el primer sí. ¿Listo? Entonces, el primer carácter será la A. ¿Quiénes van a tener como primer carácter la B? Aquellos empleados que estén en la sucursal centro o norte, ¿cierto? Y también que sean del área de marketing. Entonces, ¿quiénes serían en este caso? ¿Quiénes empezarían con B? Entonces empezamos a mirar. David Lucas está en el centro. Entonces, miren que cumple una de estas opciones. Y está en marketing. Entonces sería B. Ahora miremos acá. Marta Rius es de centro y es de recursos humanos. ¿Listo? Entonces, a ver, cumple que sea del centro, pero vean que no es de marketing, es de recursos humanos. ¿Sí? Es decir, que aplicaría para la otra condición que dice que para todos los demás. Entonces el primer carácter será la C. ¿Listo? Después de que evalúe todas esas condiciones, va a ir un guión que coloque acá. Mes, después nos pide mes de ingreso en texto abreviado. Entonces recuerden que ese texto abreviado en los meses es N, Feb, Mar, ¿cierto? Las tres primeras letras por lo general de los meses. Entonces acá tenemos el 07, lo que significa que es de julio. ¿Listo? Después, dos últimas cifras del año de ingreso. Entonces él ingresó, ella ingresó en el 2014, pues iría el 14. Segundo y tercer carácter de la sucursal, pues sería la U y la R. Después, dos últimos caracteres del nombre, la I y la A. Y del apellido, ¿cierto? Z. Y después nos pedía todo en minúsculas. Entonces, pues aquí yo lo puse en mayúscula para ver mejor. Pero pues el minúscula lo vamos a aplicar acá cuando hagamos la fórmula. ¿Listos? Entonces, empezamos a hacer la fórmula. Bueno, voy a colocarla acá arriba porque acá pues, no me deja ver mucho. Entonces, prestemos atención a la barra de fórmulas. Yo coloco igual. ¿Listo? Recuerden que todo lo que vamos a devolver es una cadena de caracteres, ¿sí? Lo estamos viendo aquí. Esa cadena de caracteres obviamente va a estar concatenada de acuerdo a lo que yo, a los requerimientos o peticiones del enunciado. ¿Listo? Entonces, igual, concat. ¿Listo?
y empezamos con la primera condición. Sí, está aquí ya el mismo enunciado nos está diciendo. Sí, dice, es de la sucursal del sur. ¿Listo? Entonces, ¿a quién me estoy refiriendo? Bueno, al primer registro. ¿Sí? Voy aquí a la sucursal. ¿Listo? Entonces, si esta sucursal, la D24, es igual, ¿sí?, a sur, ¿listo? Punto y coma. ¿Qué pasa? Ah, bueno. Ojo ahí. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo. Es de la sucursal sur y del área de contabilidad. ¿Listo? Entonces, como ya tengo dos criterios de evaluación, dos pruebas lógicas, esto no me lo permite hacer el sí solito. Tengo que decirle que voy a utilizar la I, la función I. ¿Listo? Y ahora puedo comparar tanto la sucursal como el área de contabilidad. Entonces le voy a decir, bueno, lo que llevo hasta acá es, si la sucursal es sur, se dice en la sucursal sur, y del área de contabilidad, entonces el área, me ubico aquí, área. Ojo que aquí puede ser cualquier otra que no sea contabilidad, ¿no? Entonces, no se afanen si no dice contabilidad acá. Estamos revisando el área. Entonces, si ahí en esa celda donde estoy ubicada dice contabilidad, ¿listo? Cierro las comillas. Como ya acabé de preguntar por el I, entonces puedo cerrar mi función y me va a preguntar qué pasa si eso es verdadero. Si eso es verdadero, coloco la letra A. Entonces, recuerden, todo carácter va entre comillas. ¿Listo? Bueno, eso es si se cumple esta primera condición. Si no, entonces pasamos al valor sí falso. ¿Sí? Aquí yo no puedo colocar de una vez la C, ¿sí? Porque nos falta evaluar otra condición. Entonces, en el valor sí falso va a ir otro sí. ¿Listo? Entonces, sí, sí, abro el paréntesis. ¿Y qué me está pidiendo? Primero me está diciendo que si es de la sucursal centro o norte. ¿Listo? Entonces, bueno, esta partecita puede tener como una cascarita. Primero vamos a mirar el O. ¿Listo? Entonces, O. Entonces, sucursal, selecciono la sucursal, ¿cierto? Recuerden el punto y coma. La sucursal primero debe ser igual a centro. Centro, ¿listo? Ahora sí, el punto y coma para evaluar la otra condición. Que la misma sucursal, porque me está diciendo la sucursal centro o norte, entonces me falta señalar la norte. ¿Listo? Sucursal centro o norte. Cierro acá. ¿Listo? Aparte de eso, o sea, debe cumplirse alguna de las dos y debe ser del área de marketing. Entonces allí viene esa cascarita. Tengo que evaluar primero esto, ¿cierto? Y ojo que esto, a partir del O, se me va a convertir en uno de los valores de la función I.
Sí, porque me está pidiendo que sea esto, ¿sí? Alguno de los dos, y adicionalmente que sea del área de marketing. Y entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Que yo antes de esta O le tengo que colocar la función I. ¿Listo? I. Y observen, esto es el valor lógico 1. ¿Listo? Ahora, la parte que me dice I del área de marketing, entonces va a ser el valor lógico 2. ¿Sí? Recuerden, punto y coma aquí al final. ¿Y cuál es el valor lógico 2? Pues que sea del área de marketing. Entonces, selecciono mi celda E24, ¿cierto? Que esa celda sea igual a marketing. Y lo escribo entre comillas. ¿Listo? Cierro la función I. ¿Listo? Sería en mi caso el paréntesis verde. ¿Listo? Después que coloco el punto y coma. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si se me cumple esa condición? Y entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Recuerden que el O puede tomar uno de los dos valores, ¿cierto? Es decir, puede ser centro o puede ser norte. ¿Listo? Entonces, desde el I, ¿cuál es el valor sí verdadero? ¿Sí? Que sea de centro, ¿sí? De la sucursal centro y del área de marketing. Ese puede ser un valor verdadero. ¿Listo? El otro valor que se puede cumplir ahí es que sea de la sucursal norte y que sea de marketing. ¿Listo? A eso me estoy refiriendo. Entonces, si eso se cumple, que es lo que me está pidiendo aquí el valor sí verdadero, entonces, ¿qué me está diciendo el enunciado? Que el primer carácter será B. ¿Listo? Entonces, abro comillas y coloco la B. Y ahora sí puedo colocar el sí falso, porque me está diciendo para todos los demás el primer carácter será C. ¿Listo? Es decir, que no sea de la sucursal sur ni del área de contabilidad, ¿cierto? O sea, que no se cumpla esta función o que no se cumpla esta otra función o condición. ¿Listo? Entonces, para el resto de valores, ¿listo? Colocar la C. Listo, hasta ahí. Entonces, tengo hasta acá donde les estoy señalando, está la C. Esa es todo lo que debíamos hacer para indicar esa partecita. Listo, entonces cierro dos veces paréntesis y se me devuelve a la función concatenar. Listo, punto y coma para decirle que quiero concatenar otro texto. Y entonces, después de mirar todo estas condiciones, ¿sí? Que quieren decir que dependiendo de la sucursal o del área, van a tener como primera letra la A, la B o la C. ¿Listo? Allí se pueden identificar ese tipo de trabajadores, por decirlo así. Después de todo esto, ¿qué va? Un guión. Entonces, comillas, guión, cierro comillas. ¿Listo? Punto y coma para indicarle mi siguiente texto o carácter. ¿Qué me está diciendo? El mes de ingreso en un texto abreviado. Entonces, cuando tenemos que extraer de una fecha, ya sabemos que es con la función texto, ¿no? Texto. Texto, abro paréntesis. ¿Cuál valor me están pidiendo? La fecha de ingreso. Entonces, valor C24 en mi caso. Punto y coma. Y entre comillas. Ya saben. ¿Cuál es el formato que me está pidiendo?
Mes de ingreso en texto abreviado. Entonces, recordábamos, con una sola, bueno, primero el mes se coloca el formato como una M, ¿cierto? Eso es para el mes para que me indique el 7, ¿sí? Recuerden que solamente me indica un número, una cifra, no más, un dígito, ¿verdad? Un dígito. Con 2 M's son 2 dígitos, ¿listo? Con 3 M's ya es el mes abreviado, ¿listo? Y con las 4 M's pues recordamos que es el mes completo. Cerramos comillas, cerramos la función texto y vamos a continuar con el siguiente requisito. ¿Listo? Ya tenemos el mes de ingreso en texto abreviado. Continuamos. 2 últimas cifras del año de ingreso. Entonces, recuerden, puedo copiar todo esto. Selecciono la de texto. Control C. Me ubico después del punto y coma. Control V. ¿Y ahora qué necesito? 2 últimas cifras del año de ingreso. ¿Listo? Entonces, como están pidiendo el año, recuerden, puede ser la A o la Y. Y son las 2 últimas cifras, los 2 últimos dígitos. Entonces colocaba 2 Y's o 2 A, dependiendo de la versión de su Excel. ¿Listo? Me ubico al final de la función. Y todavía me falta segundo y tercer carácter de la sucursal. Punto y coma. Entonces, segundo y tercer carácter, debo analizar. ¿Están uno al lado del otro? Sí. Entonces puedo utilizar la función extraer. ¿Listo? Extrae. ¿Listo? Extrae. ¿Qué me pide? Un texto. En este caso, ¿cuál es? La sucursal. Selecciono mi sucursal de 24. Punto y coma. ¿Qué me pide? La posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial? El segundo carácter. Entonces coloco 2. Me pide otro requerimiento, otro argumento, ¿sí? Esa función, punto y coma. ¿Cuántos caracteres quiero extraer de la sucursal? ¿Sí? Entonces, le puse la posición inicial y me están pidiendo el segundo y el tercer carácter. Eso indica que necesito 2 caracteres. ¿Listo? Cierro mi paréntesis y aquí miren que me pide ya que ingrese otro texto. Punto y coma para colocar mi texto 6 en esa función concatenar. ¿En donde iba? Entonces, segundo y tercer carácter de la sucursal. Luego, 2 últimos caracteres del nombre. ¿Qué función me da los últimos caracteres de un celda o de un nombre en este caso? Pues la función de derecha. ¿Listo? Derecha, abro paréntesis. ¿De quién? Del nombre. ¿Listo? Primero vamos a hacerlo del nombre. Nombre por aquí. ¿Cuántos caracteres? Me dice 2 últimos caracteres. Entonces quiero los 2 caracteres. Cierro paréntesis, punto y coma. También me está pidiendo los del apellido. ¿Listo? Entonces nuevamente, derecha. ¿Listo? ¿De quién? Del apellido. ¿Listo? Punto y coma. ¿Y cuántos quiero? Los 2 últimos. Cierro mi paréntesis para cerrar la función derecha y cierro este otro para cerrar la función concatenar. Enter. Y observemos acá.
esto fue lo que yo hice a ojo, ¿sí? Mirando a ver si se cumplía o no la condición, así manualmente, digamos. Y esto es lo que me está colocando automáticamente, ya con las fórmulas que yo le indiqué. ¿Qué estoy viendo? Esta U y esta R en mayúsculas. Y aquí todo me lo está pidiendo es en minúsculas. Entonces hacemos lo mismo que en el código anterior. Antes del concat, pues yo le digo que lo quiero todo en minúsculas. ¿Listo? Y recordemos al final, ¿sí? Aquí esto que al final hay una pestañita, al final de esta barra hay una pestañita que me permite cerrar todo, ¿no? Perdón, que me permite mostrar todo. Listo, quedaría así. Entonces la copiamos, la verificamos